¿Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel? Entonces Odoo 18 es para ti. Equipado con increíbles nuevas funcionalidades, Odoo hace más fácil que nunca la gestión de tus operaciones con ellas. Desde la fabricación hasta la entrega. Nuestra empresa usa Odoo 18 para construir, gestionar y vender bicicletas eléctricas. Te mostraré algunos proyectos emocionantes. Desde la planeación hasta la producción, nuestro flujo de trabajo puede ser un poco confuso, pero esta nueva barra superior resulta muy útil. Me permite acceder a las actualizaciones y ajustar los registros relacionados con mis proyectos fácilmente, ya sea las cuentas analíticas, órdenes de ventas y hojas de horas relacionadas. Y si hay alguna vista del reporte que me guste y no está en las opciones, solo tengo que guardarlo, renombrarlo y agregarlo en la barra superior. Estamos por lanzar una nueva bicicleta al mercado, la increíble Roadrunner. Ahora fabriquemos este nuevo producto. A la lista de materiales le falta un soporte para teléfono, pero no hay problema, lo agregaré fácilmente desde el catálogo de productos. Ahí lo tienes, nuestra bicicleta está lista para ser fabricada. Vamos ahora al lugar donde ocurre la magia, nuestra planta de producción. Aquí encontramos nuestra orden de fabricación. Quiero agregar una nota con las medidas de seguridad para instalar los componentes eléctricos. Las instrucciones para la correcta instalación de estos componentes son un poco largas, pero afortunadamente los operadores pueden archivarlas después de leerlas para tener una vista ordenada de la orden de fabricación. Ahora, almacenemos las bicicletas mediante la aplicación de código de barras. Mira lo limpio y organizado que está todo. La interfaz es simple, pero tengo toda la información necesaria al alcance de mis dedos. Y como debo escanear muchas bicicletas, dejaré la cámara abierta para hacerlo. Y puedo hacerlo desde mi celular. ¡Excelente! Mi inventario está actualizado en el almacén correcto. La campana de esta bicicleta no funciona. La enviaré a control de calidad. Usando simplemente las reglas de Pull and Push, puedo moverla a la nueva ubicación. Y una vez que lo hice, la bicicleta regresará a su ruta original en mi inventario. Echando un vistazo a los números de lote y serie de cada batería, puedo ver cuánto pagamos por cada unidad. Y ese es el dato que se restará de la evaluación de inventario al entregar los productos. No importa cuándo se entreguen. Ahora, entreguemos los productos a nuestros puntos de venta. Odoo me muestra si puedo llevarlas en algún vehículo según su peso y su volumen. Además, cuando doy clic en el botón Mapa, me muestra la ruta que tomará el conductor. Mientras nuestras bicicletas están siendo entregadas, trabajemos en nuestra presencia en línea. Ya tenemos un hermoso sitio web creado con Odoo. Ahora actualicémoslo con los nuevos bloques de diseño. Puedes elegir entre más de 6 estilos por cada bloque. Incluso puedo previsualizarlos antes de agregarlos a mi sitio web. Este se ve genial. Y si quiero agregar una paleta de colores a mi sitio web, los bloques y la previsualización se adaptan de acuerdo al tema. Odoo también renovó el sistema de snippets. ¡Wow! Personalicé este bloque de creación para incluirlo en otras páginas. Lo guardaré para conservar su diseño y contenido. Ahora está almacenado en el menú de bloques y puedo reutilizarlo en cualquiera de las páginas dentro de mi sitio web. La traducción automática de Odoo permite mostrar el sitio web en varios idiomas para poder llegar a diferentes audiencias. Y si algún texto no está en el idioma correcto, no necesito usar el modo de traducción. Solo lo selecciono, presiono traducir y la inteligencia artificial integrada lo hará. El sitio web ya aparece en varios idiomas. Ahora hagamos lo memorable usando nuestras fuentes personalizadas. Puedo previsualizarlas antes de seleccionarlas. Elegiré una fuente de Google. También puedo importar las que me gusten. Selecciono una y ¡boom! Ahí está. Ahora revisemos nuestro sistema de citas. La nueva página de inicio agiliza su creación con solo elegir un tipo de negocio. Vamos a elegir este. Y ¡tarán! Todos los ajustes que la empresa podría necesitar ya están preconfigurados.
Nuestra tienda abre los sábados, así que agregaré ese día al horario. Solo falta publicar la sección de citas en el sitio web para que los clientes agenden sus pruebas. El horario se está llenando rápido y ya puedes cambiar el estado de las reservaciones desde la vista de Gantt. Actualizado. Ahora es momento de recibir a los clientes en la tienda, así que es momento de hablar del punto de venta. Es tan simple con la nueva interfaz para celulares y escritorio. Y no solo es más hermosa, también es más práctica, ya que es muy fácil cambiar entre clientes. También vendemos repuestos como asientos. El proceso de selección mejorado permite elegir entre atributos y variantes más rápido que nunca gracias a las mejoras en este proceso. Acabamos de recibir candados nuevos. Escanearé el código de barras de la caja para crear el producto al instante. Y también puedo editar los registros manualmente. ¡Buenas noticias! Una empresa quiere comprar varias Roadrunners, así que hagamos una cotización. Puedo ajustar los costos de envío en un solo clic con la nueva calculadora de cotizaciones. En la hoja de cálculo, puedo configurar elementos como el volumen, el tipo de vehículo que usaré para la entrega, la distancia y mucho más. ¡Qué rápido fue! Así de fácil es actualizar una cotización. Ahora que los precios están ajustados, hagamos que la cotización sea llamativa. Aquí seleccionaré lo que quiero mostrar. El cliente es una startup, así que incluiré la sección sobre nosotros, además de la información del producto. Aquí agregaré datos que no están vinculados a campos de Odoo, como el rango, la vida útil de la batería, la longitud, el ancho y mucho más. Seleccionaré un pie de página general por acá. A eso le llamo cotización. Completamente personalizada para el cliente y solo me tomó un par de segundos. Si el cliente acepta la cotización, el vendedor recibirá una excelente comisión. Puedo configurar planes con facilidad con el nuevo módulo de comisiones. Estableceré comisiones por objetivos mensuales para que reciban un monto basado en el porcentaje de su objetivo. Y como vendemos mucho en Navidad, el objetivo será de $10,000 en diciembre. ¡Genial! El cliente firmó la cotización, así que crearé la factura. Los productos y descripciones están en la misma columna de la interfaz de edición de facturas. Puedo cambiar la descripción fácilmente. Además, Odoo me ayuda a elegir los impuestos correctos. Seleccionaré el 21% y luego mandaré la factura. Lo increíble es que Odoo muestra una previsualización dinámica para que vea lo que el cliente recibirá. ¿Sabes qué? Creo que me gustan más las ondas. ¡Perfecto! Lista para enviar. ¡Oh, espera! Parece que el vendedor ya envió la factura. Bueno, en ese caso, echemos un vistazo a nuestras finanzas. Siguiente parada, conciliar algunas facturas con los estados de cuenta. El nuevo widget permite crear transacciones rápidamente y todos los apuntes conciliados aparecen claramente. Los organizaré por grupos para tenerlos todos en orden. No queremos que nadie pueda cambiar las transacciones pasadas antes del 1 del mes. Así que asegurémonos de configurar las fechas de bloqueo. Y listo. Ahora te mostraré nuestros gastos. Llevamos el seguimiento con su presupuesto fácilmente generando cuentas analíticas. Odoo calcula el costo de forma automática con las facturas de proveedores y muestra el importe comprometido, lo gastado, lo acordado y los resultados obtenidos. Además, puedo comparar el progreso planificado y el real con una columna teórica. Y si el gasto excede el presupuesto, Odoo manda la alerta de inmediato marcándolo en rojo. Ok, vayamos a lo emocionante. Veamos el estado de resultados. Gracias al selector de datos, puedo filtrar fácilmente el reporte por mes, trimestre y año. Utiliza los presupuestos y compara las cifras del reporte con los ingresos y gastos para entender el estado de resultados de la empresa.
Perfecto, me encanta cuando aparece en color verde. Nuestra empresa crece rápido. Contrataré nuevo talento. Publiqué el puesto en el sitio web y puedo compartirlo directamente en portales de empleo. Con la inteligencia artificial integrada, Odoo le da formato a la oferta publicada para adaptarla a los requisitos de estos sitios y que destaque aún más. Algunas páginas suelen enviar las postulaciones desde una sola dirección de correo. Esto puede ser un poco confuso para nuestra base de datos. Puedo configurar Odoo para reconocer estas direcciones y no las vinculará a los contactos en la base de datos al recibir una postulación. Sin embargo, tomará el nombre del postulante para completar sus registros. Ahora Odoo gestiona las publicaciones por candidato para poder vincularlo a varias ofertas. Nuestro candidato Johan se postuló originalmente como gerente de marketing, pero después de entrevistarlo, creo que podría ser un gran consultor. Y así es como gestiono mi empresa de manera súper eficiente con Odoo 18. Y la cereza del pastel es que Odoo incluye varios sectores listos para usar, ya sea que seas una constructora, un restaurante, una empresa de albercas o de otra cosa. Odoo tiene una base de datos adaptada para tu empresa. Y con solo unos clics, tu nueva base de datos incluirá las aplicaciones y ajustes necesarios. Y esto solo es un ejemplo de lo que Odoo 18 puede hacer por tu negocio. Así que, ¿qué esperas? Visita odoo.com y haz que crezca tu negocio con Odoo 18.